En este video vamos a explicar los pasos para elaborar una política pública. Quiero comentarles primero que nada, en este video vamos a ver los pasos para elaborar una política pública y primero que nada es importante aclarar que hay muchos autores al respecto y hay muchas formas de elaborar una política pública. Eh, no es mi intención agotar todos los autores, sino más bien que ustedes conozcan un proceso y unos pasos muy sencillos para que ustedes aprendan a elaborar políticas públicas. Como lo habíamos comentado en la única sesión presencial que tuvimos, las políticas públicas, o mejor dicho, el objetivo de la materia de políticas públicas es que de alguna o de otra manera aprendan unos pasos muy sencillos para que después ustedes puedan llevar a cabo o puedan hacer un ensayo sobre cómo elaborar una política pública. A diferencia de los programas de gobierno que habíamos mencionado en la sesión pasada, estos programas de gobierno ya están preestablecidos. Generalmente es decisión de manera unilateral, en este caso es decisión del propio gobierno, el llevar a cabo un programa que atiende a una necesidad en específico. Y la diferencia con las políticas públicas es que las políticas públicas obedecen a una demanda de la sociedad. Y esta demanda de la sociedad se entiende que no ha sido atendida o no ha sido del todo cubierta por el gobierno. Por lo tanto, la sociedad se organiza, demanda una solución y se hace partícipe tanto la sociedad, el gobierno como la iniciativa privada para atender de manera concreta una demanda en específico. En la siguiente diapositiva, lo que estamos mostrando son prácticamente el cuadro resumen de los pasos para elaborar una política pública. Si recordarán, en el primer punto siempre va a aparecer la agenda pública o la agenda política. Esta agenda pública o esta agenda política no es otra cosa más que aquel horizonte que le va a dar sentido al actuar tanto de la sociedad como del gobierno. En esta agenda política siempre vamos a tener un marco de referencia. Ustedes que son estudiantes de derecho van a encontrar una serie de leyes, que le van a dar ese marco de referencia y ese marco normativo a las políticas públicas. Les había comentado, por ejemplo, que para el caso de el Coneval, que es la instancia que evalúa y que da seguimiento y que además publica cifras referentes al combate a la pobreza e indicadores, es este Coneval o este organismo surge a partir de la Ley General de Desarrollo Social. Es uno de tantos marcos de referencia que después vamos a ver. Además de todo, hay una identificación dentro de la agenda pública o dentro de la agenda política, hay una identificación de la situación o del problema en donde se va a intervenir. Y en esta intervención siempre va a haber una valoración de factores críticos. Estos factores críticos, por ejemplo, van a provocar que si nosotros ayudamos a un grupo en específico, hablemos tal vez de los adultos mayores, ¿cómo van a reaccionar los otros sectores de la población? Hablemos, por ejemplo, el sector de las madres de familia que además están en el sector informal, por ejemplo. Es decir, ellas también van a demandar ayuda una vez que vean que el grupo o el sector de la tercera edad está recibiendo ayuda. Otro ejemplo podría ser si tal vez un gobierno decide apoyar únicamente a la educación básica y deja desprotegida, por ejemplo, a la educación superior.
Evidentemente, las universidades van a también a reaccionar de alguna manera en particular al ver que no están siendo atendidas las demandas de este sector o de este grupo social. Una vez que se tenga definida la agenda pública con los principales problemas o con las principales prioridades del gobierno, pasamos a la formulación. En la formulación de la política pública no es otra cosa más que la selección de las alternativas posibles. Esta selección de las alternativas posibles, como ya les había comentado en la sesión pasada, es una baraja y puede ser una infinidad de soluciones a un solo problema. A diferencia de los programas de gobierno, en las políticas públicas, esta selección de alternativas puede ser combinada de tal manera que haya 3, 4 o 5 posibles soluciones a un problema que se puedan efectuar de manera concreta dentro de una política pública. Es importante, y aquí entra en juego un aspecto muy importante, que es la decisión política. Fíjense que en el tema de la toma de decisiones siempre van a entrar en juego muchos aspectos, y uno de ellos, sobre todo hablando desde el ámbito gubernamental, va a ser el costo político. Toda implementación, toda formulación y toda implementación de política pública siempre va a tener un costo político. Si un gobierno decide, por ejemplo, apoyar el sector de educación superior y dejar desprotegido a la educación media y a la educación básica, evidentemente estos sectores de la población, padres de familia y alumnos, van a reaccionar en consecuencia y van a tener un costo, y esta decisión va a tener un costo político. Por ejemplo, el votar en contra o el votar a favor, según se vean beneficiados o según se sientan desprotegidos u olvidados por el gobierno. Después, como tercer punto, tenemos la adopción de la decisión. Es decir, una vez que ya se evaluaron y ya se sometieron e incluso se hicieron pruebas pilotos sobre las distintas alternativas de las políticas públicas, se adopta como tal una política en específico, y esta política pública, como les había mencionado, puede ir acompañada de varias alternativas. Estas alternativas evidentemente van a estar concatenadas de tal manera que vamos a lograr o vamos a tener una política pública bien elaborada. Como cuarto paso, vamos a tener la implementación de la política pública. Aquí ya se desarrolla la política pública como tal, y una vez que se implementa, el último paso es el paso de la evaluación. La evaluación no es otra cosa más que un seguimiento bien aplicado y sobre todo una serie de variables e indicadores nos van a arrojar información determinante sobre si realmente está funcionando o no esa política pública. Porque además de todo, en el ámbito de las políticas públicas, les comento que las políticas públicas también durante el camino, durante el proceso de la implementación, son susceptibles de corregir. Y evidentemente hay indicadores de seguimiento en este caso, que nos van a decir si una política pública está siendo implementada de manera adecuada, o si por el contrario hay que corregir el camino de la política pública. Esa es una variante muy interesante, dado que en los programas de gobierno generalmente se ejecutan, y hasta por lo menos la década de los 90
esos programas eran inflexibles, no te podías salir del camino que ya estaba trazado en el programa de gobierno. Hoy las políticas públicas se muestran tan flexibles y los indicadores de seguimiento te dan la posibilidad de que corrijas en el camino, de que no canceles la política pública, sino por el contrario, puedas dar un giro y este giro te lleve a conseguir los objetivos, las estrategias o las líneas de acción previamente establecidos. Pasamos al punto entonces de la agenda política y esta agenda política, esta elaboración de la agenda política o de la agenda pública no es otra cosa más que darle oportunidad a que la sociedad participe de manera activa en las demandas y sobre todo le haga saber a nuestros gobernantes cuáles son las principales necesidades o cuáles deberían de ser atendidas, sobre todo de una manera mucho más pronta y cuáles podrían ser algunas de esas demandas que podrían esperar. Miren, en el aspecto de la elaboración de la agenda pública, siempre lo más importante de la agenda pública, y no lo olviden, va a ser la elaboración de un diagnóstico participativo. Es decir, este diagnóstico nos va a arrojar si efectivamente la demanda social o la demanda que está llegando por parte de un sector en específico realmente es la eh, realmente tiene la importancia o reviste la importancia que dice tener. ¿Por qué? Porque aquí puede ocurrir que algunos pobladores o incluso algunos líderes, ¿no? O pseudo líderes puedan estar aprovechándose de una necesidad de la gente y puedan tratar de orientar o reorientar recursos y la misma atención del gobierno hacia problemas en los cuales solo unos cuantos se van a ver beneficiados y ya no hablamos de un sector en específico, ya no estamos hablando de un espacio territorial en específico, sino más bien de que mañosamente algunos líderes, como les decía, están utilizando a la gente, están moviendo a la gente, incluso haciendo que se manifiesten, pero que en realidad no están sustentando de manera correcta esas demandas o que quizás esas demandas puedan esperar o no sean tan urgentes e importantes. Por eso, incluso en este recuadro que resume la elaboración de la agenda pública, hablamos en la identificación del marco de referencia sobre una revisión previa de los marcos jurídicos y sobre todo de los contextos que nos van a permitir delimitar la temática, delimitar la población y el espacio, es decir, en concreto, dónde se va a aplicar y dónde se quiere o dónde se necesita desarrollar una política pública en específico. Y obviamente esto va acompañado del cuadro que se encuentra a la derecha de acciones específicas. Una vez que se identifica el problema y que se tiene una situación prioritaria, vamos a determinar primero que nada cuáles son las causas del problema y sobre todo valorar los factores críticos a enfrentar. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla existe una colonia o un asentamiento irregular que no tiene o no cuenta con agua potable. Y esta junta auxiliar en concreto, que está por el rumbo de Valsequillo, se han hecho varios estudios respecto del suelo y del subsuelo y no se han encontrado mantos acuíferos los cuales se puedan concretar en un pozo que pueda ser
perforado, en este caso por el Ayuntamiento de Puebla, y que por lo tanto le dé el agua potable que necesita esa junta auxiliar en concreto. Y por el otro lado, también se han hecho estudios de hacer una red de agua potable que lleve agua hasta esa comunidad o hasta esa junta auxiliar. Resulta que ambas situaciones más bien parecen inviables, ya que llevar agua potable hasta esa junta auxiliar es muy costoso y por lo tanto han pasado una serie de administraciones, por lo menos las últimas 5 administraciones municipales, solo han hecho promesas de campaña, pero en concreto no han resuelto el problema del agua en esa junta auxiliar. Porque una vez que hacen un estudio diagnóstico y se dan cuenta que es muy caro llevar agua hasta esa junta auxiliar, pues mejor optan por olvidar esa demanda de la sociedad. Y pues prefieren evidentemente pues implementar programas paliativos o por ejemplo desviar la atención de la gente repartiéndoles despensas o dándoles algún otro tipo de apoyo porque saben y entienden y conocen a través del diagnóstico y a través de, evidentemente, buscar esas causas del problema, que es un problema que al día de hoy no se le ha encontrado solución alguna. Entonces, es, digámoslo así, eh, todos los candidatos han ido a visitar esa junta auxiliar, todos se han comprometido, los mismos habitantes y los líderes les han solicitado a cada uno de los candidatos que les ayude a gestionar una red de agua potable, que les llegue agua potable hasta sus casas, pero es el día que no se soluciona el problema. Y es que los estudios diagnósticos indican que en el subsuelo no hay mantos acuíferos por un lado y por el otro lado tampoco existe el presupuesto suficiente para llevarle agua a una pequeña comunidad. Entonces es una comunidad que hasta la fecha no cuenta con una red de agua potable y tampoco es viable excavar pozos. Se detectó que la tierra es caliza, que el agua no encuentra un lugar donde filtrarse y donde hacer una especie de pozo que se pueda perforar y que pueda abastecer a esas casas o a esos habitantes de ahí de la zona de Valsequillo. Entonces es un claro ejemplo de cómo en la agenda política o en la agenda pública no van a estar temas cuyo diagnóstico nos indique de entrada que es algo que no se va a poder realizar al corto plazo. Ahí, por ejemplo, la solución en una colonia o en un asentamiento o en una población como esa es que el ayuntamiento y a través tal vez de una participación tripartita de los 3 niveles de gobierno, la sociedad y la iniciativa privada, pusieran o ayudaran a que los habitantes pudieran tener colectores pluviales. De hecho, lo hacen, pero lo hacen de una manera rudimentaria, es decir, la gente cada vez que viene la época de lluvias aquí en Puebla, lo que hacen es que ponen cubetas, o tinas, lo más amplio posible para captar esa agua de lluvia. Hoy hoy y desde hace muchos años ya existen pues techos, sobre todo de lámina de asbesto que se sobreponen a los techos de las casas de manera inclinada y hacen las veces de recolectores pluviales. Algunos cuantos habitantes de la zona es lo que hacen, ponen láminas inclinadas de tal modo que logran captar o recolectar un poco de agua de la lluvia y esa agua pues la van utilizando pues prácticamente como agua potable. Pero hasta la fecha y hasta donde sé,
lo que la población hace en esa zona es comprar pipas para tener ese vital líquido. Pues bien, dentro de esta agenda pública y dentro de esta construcción de la agenda pública, es importante que la construcción del marco de referencia aborde los siguientes aspectos. El primero de ellos, como ya lo habíamos mencionado, es un marco normativo, es decir, qué leyes van a impactar dentro de la política pública que estamos proponiendo o dentro de las alternativas que estamos proponiendo y que van a formar parte de la política pública. Y es importante también que exista o mejor dicho, dentro de este marco de referencia, un marco ético y político. Esta situación, tristemente, no es algo que se pueda solucionar o que realmente se esté aplicando al día de hoy. La verdad es que muchas de los programas de trabajo y de los programas de gobierno no contemplan esta partecita ética al momento de implementar las políticas públicas. Pero les pongo otros ejemplos donde generalmente sí lo hacen. Cuando hablamos de políticas que son llevadas al campo, muchas veces las autoridades se someten a los usos y costumbres de las comunidades de campesinos o de agricultores, y obviamente esto trae como consecuencia que el costo político sea menor. Es decir, cuando se respetan los usos y costumbres de las comunidades en la aplicación o en la implementación o desarrollo de una política pública y la comunidad los ve con buenos ojos, pues es evidente que esa política pública va incluso a tener un mejor respaldo de la sociedad, va a ser aceptada de una manera mucho más sencilla porque nos estamos adecuando a los usos y costumbres de esa comunidad. Eh, como segundo aspecto dentro de la construcción del marco de referencia, debemos de tener una delimitación poblacional, es decir, si por ejemplo la política pública nos va a hablar sobre mejoras en el campo, es evidente que la población va a estar definida, por ejemplo, de acuerdo a la región, si hablamos tal vez de una sierra norte, una sierra nororiental, o si hablamos de la Mixteca, y dentro de esa definición poblacional y espacial, en concreto, cuántos municipios vamos a beneficiar o a cuántas comunidades vamos a beneficiar a través de la política pública que nosotros pretendemos llevar a cabo. Esto nos lleva a establecer un qué, es decir, cuáles son las condiciones, las situaciones y las problemáticas de la población o de la comunidad que requieren ser transformadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas. También nos va a dar un porqué, es decir, la razón que está motivando a la acción del gobierno y a propiciar la participación de los habitantes sobre una condición o una situación en específica. Y también nos va a dar un para qué, es decir, el propósito o transformación que se quiere alcanzar o lograr con las acciones de la política pública. Supongamos que, ya lo habíamos mencionado en clase, supongamos que queremos mejorar la producción del campo, ¿no? Y entonces la política pública es una política integral que habla respecto a darles apoyo económico a las familias para que subsistan en lo que se produce el ciclo de la siembra y hasta la cosecha, ¿no? Supongamos que además de todo quieren que los hijos de esos campesinos vayan a las escuelas, ya sea atención primaria o desde nivel primaria y hasta nivel superior.
También vamos a suponer que en esta política pública vamos a mecanizar el campo, es decir, vamos a dejar de usar el arado de tracción animal y vamos a derivar a la mecanización del campo con tractores. Y además de todo, vamos a darles mejora en la semilla. Con estas 4 alternativas, vamos a implementar una política pública integral enfocada al campo, ¿no? Entonces, como verán, las políticas públicas presentan distintas alternativas que atienden al aspecto de los productores o de los agricultores de una zona en específico, ¿no? Podríamos ponernos que sea aplicada, por ejemplo, a la Sierra Negra de Puebla, ¿no? Entonces, obviamente, ya estamos dando varias alternativas. Estas alternativas, si se fijan, van concatenadas, van una de la mano y además le agregamos una más y decimos, ¿saben qué? Para complementar esta política pública, también vamos a dar capacitación a los agricultores y vamos a implementar talleres para las esposas de los campesinos, para que además de todo aprendan a hacer conservas o aprendan alguna mejora en la conservación de las semillas o, ¿por qué no? Incluso hablar de que les vamos a enseñar algún oficio o algún taller como a utilizar máquinas de coser, ¿no? Por ejemplo, podría ser una opción. Y una alternativa más dentro de esa política pública o una solución más, además se detectó que la mujer no solo ocupa un papel secundario dentro de las familias de campesinos, sino que además sufre maltrato o sufre de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, a través de las instancias correspondientes se van a dar una serie de pláticas, de talleres, de cursos, de capacitaciones para que se mejore o se dé a conocer los derechos de la mujer y poco a poco vayamos implementando una cultura de respeto hacia las mujeres, madres de familia, hijas de familia de campesinos, ¿no? Entonces, como verán, ahí estamos hablando ya de una serie de acciones y una serie de alternativas que se están concatenando de una manera adecuada y correcta para transformar la vida de los campesinos o de los agricultores o de los productores del campo de una zona en específico. ¿Sale? Entonces, esto nos va a llevar, por lo tanto, a identificar cuáles son los actores involucrados y de acuerdo a las alternativas que acabamos de mencionar, nos estamos dando cuenta de que hay un marco de referencia hacia la administración pública. ¿Por qué? Porque estamos mencionando de que va a intervenir la Secretaría de Desarrollo Rural, va a intervenir la Secretaría de Desarrollo Social, hoy en Puebla llamada Secretaría del Bienestar, van a intervenir algunos otros actores, incluso organizaciones de la sociedad que hoy defienden los derechos de la mujer o que hoy están mucho en el tema de empoderar a la mujer, ¿no? Y obviamente también vamos a hacer partícipe al sector privado porque en el sector privado tienen una visión mucho de desarrollo, de generar negocio y por lo tanto del sector privado seguramente van a venir cosas como la mejora de las semillas, como el mejor tractor o los mejores implementos dentro de un proceso de mecanización, ajá, y vendrán algunos otros actores, por ejemplo, organismos internacionales que se dediquen a la conservación y al mejor aprovechamiento de las tierras, del suelo, del uso del suelo y del subsuelo, algunas técnicas que puedan ellos traer y que le ayuden a la gente a mejorar o a conservar ese uso de suelo. Y por lo tanto, aquí ya vemos cómo finalmente se está concatenando de una manera
efectiva y positiva la participación de los tres niveles de gobierno, por un lado, de la iniciativa privada, de las organizaciones civiles y además que están haciendo partícipe a un sector muy vulnerable como es el de los campesinos o el de los agricultores o productores. También esto nos va a llevar a identificar, como ya lo habíamos mencionado, una población y un territorio en específico. Supongamos que estamos hablando de alguna de las regiones del estado de Puebla. Ya habíamos mencionado la Sierra Norte, la Sierra Nororiental o la Mixteca, en fin, o la Sierra Negra, en fin, y además esa zona vamos a poner en específico 3 o 4 municipios, los más pobres o los que presentan más atraso, o puede ser al revés, puede ser que sean municipios que sean muy representativos en la producción, pero que sin embargo se esté buscando el detonante para que esos municipios, quizás que hoy cuentan con tracción animal en el arado, deriven a una tracción mecanizada. Entonces, ahí hay también muchos factores que pueden intervenir, es decir, la misma negociación y los acuerdos entre la sociedad y el gobierno pueden hacer que esta política pública derive en una política exitosa enfocada en los municipios que traen ya una alta producción, o por el contrario, puede ser una política pública que esté enfocada sobre todo a los municipios que traen una pobre producción agrícola, ¿no? Y que esté buscando el gobierno, ya sea municipal, federal y estatal, en coordinación, hacer que detonen, ¿no? O quizás están viendo la posibilidad de rescatar algunos terrenos ociosos que se tengan en algunos municipios en concreto, y que estos municipios o que estos terrenos, mejor dicho, empiecen a ser explotados de una manera adecuada y con las últimas tecnologías, ¿no? Bien, pues sobre todo esto nos va a llevar a tener una línea del tiempo, una proyección del tiempo de lo que va a ser la política pública desde su elaboración y hasta su implementación y el alcance que pueda tener. Como ya lo habíamos comentado también, puede ser que una política pública en un año derive a un gobierno, a un programa de gobierno al siguiente año. Eso sí puede ocurrir, sobre todo cuando las políticas públicas se vuelven exitosas